Baja la mirada. Mira a ese amigo peludo que duerme plácidamente a tus pies. Lo llamas miembro de la familia. Pero hace 2000 años, los antepasados de este buen chico no traían pantuflas. Eran tanques vivientes, creados con un único propósito: destruir. En este video abriremos una de las páginas más oscuras y cuidadosamente olvidadas de la historia de la antigua Roma. Descubrirás cómo los ingenieros imperiales convirtieron la mejor creación de la naturaleza en un arma biológica capaz de romper huesos por sí sola e infundir un terror primitivo en legiones enteras. Te contaremos por qué forjaban armaduras para perros que costaban más que una vida humana y qué monstruosos experimentos se realizaban con los cachorros para erradicar de ellos la piedad. Te espera una historia no sobre la amistad, sino sobre la traición. Sobre cómo al hombre y a la bestia no los unió el amor, sino la sangre y el acero. ¿Por qué los conquistadores españoles pagaban más a los perros que a los soldados? Cómo la máquina de muerte romana se rompió ante la simple astucia humana. Y, lo más importante, quédate hasta el final para conocer la aterradora verdad. ¿Por qué este antiguo y feroz código asesino no ha desaparecido, sino que sigue dormido en el ADN de tu mascota, listo para despertar en cualquier segundo? Prepárate, tu visión de los perros cambiará para siempre. Niebla. Una niebla espesa y pegajosa que parece que se pudiera cortar con un cuchillo. Estás en formación, hombro con tus hermanos. En las manos un escudo pesado, los dedos blancos por la tensión apretando la empuñadura de la espada. Alrededor está el bosque de Teutoburgo o los páramos de Dacia, no importa. Lo único que importa es que adelante, en ese velo lechoso, se esconde el enemigo. Esperas a los romanos. Esperas el brillo de sus armaduras, el silbido de los pilum, el ritmo preciso de su marcha. ¿Estás listo para morir por el acero? Pero en lugar de eso escuchas una respiración. Una respiración pesada, ronca y húmeda que parece venir de todas partes y de ninguna a la vez. La tierra bajo tus pies empieza a vibrar apenas perceptiblemente, pero no es el golpe de los cascos de la caballería. Es algo más primitivo. Un sonido que te eriza los pelos de la nuca y te hace sentir un nudo helado en el estómago. Es un gruñido de baja frecuencia que resuena en la caja torácica. Un sonido biológicamente programado para provocar pánico en cualquier primate. Y tú, a pesar de toda tu valentía, empiezas a retroceder. Porque tu cerebro, ese antiguo reptiliano, grita una simple verdad. Ahora no van a vencerte, ahora te van a comer. Detente un segundo, ahora mismo. Mira hacia abajo. Quizás a tus pies duerme un Golden Retriever o un Terrier juguetón. Mueve la pata en sueños, persiguiendo una liebre imaginaria. Te enterneces. Nos llamas amigo. Miembro de la familia. Bola de felicidad peluda. Ahora imagina que esa bola pesa 70 o incluso 80 kilogramos. Imagina que sus músculos son duros como cables de acero y sus mandíbulas capaces de crear una presión suficiente para triturar el fémur de un hombre adulto tan fácilmente como tú rompes una rama seca. Imagina que en sus ojos no hay lealtad, no hay deseo de recibir una golosina o una caricia detrás de la oreja. Allí solo hay un vacío frío y oscuro y una única directiva grabada en las neuronas: destruir. Los romanos no solo amaban a los perros, convirtieron al mejor amigo del hombre en un tanque biológico, en un arma viviente que no conoce la piedad, no conoce el miedo y, lo que es más aterrador, no sabe detenerse. De lo que vamos a hablar no es historia de la zoología, es la crónica de un crimen de guerra que se extendió por siglos. Una investigación de cómo la mayor civilización de la antigüedad tomó la lealtad y la reforjó en terror puro y destilado. Volvamos al campo de batalla. Lo primero con lo que se encontraba el enemigo de Roma no era el contacto físico, sino el quiebre psicológico. Los estrategas romanos, esos cínicos arquitectos de la guerra, entendían perfectamente. La batalla se gana antes del primer golpe de espada. Se gana en las cabezas. Y no hay forma de romper el espíritu de un bárbaro más rápido que lanzarle un monstruo salido de sus propias pesadillas. En las crónicas históricas a menudo se omite este momento, enfocándose en la táctica de las legiones. Pero imagina la experiencia sensorial de ese momento. El olor. No es solo el olor a cuerpos sucios y hierro.
El viento trae el hedor penetrante y almizclado de la perrera, mezclado con el olor a carne cruda y sangre vieja. Este olor en sí mismo es una señal de peligro. Los animales sienten al depredador. El hombre, privado de muchos instintos por la civilización, aún reacciona a este marcador químico de muerte. El nivel de cortisol en la sangre se dispara instantáneamente, las pupilas se dilatan, el corazón empieza a latir al ritmo de una bestia acorralada. Luego el sonido. Los romanos usaban la acústica del campo de batalla virtuosamente. El ladrido de cientos de perros de raza moloso, amplificado por el eco del desfiladero o el bosque, creaba un efecto de muro de sonido. No era el alboroto caótico de perros callejeros, era un rugido, un bajo profundo y gutural que agotaba el sistema nervioso mucho antes de que las bestias aparecieran en el campo de visión. Los psicólogos militares de hoy llamarían a esto impacto psicoacústico. El objetivo es simple: privar al oponente de la capacidad de pensar racionalmente, convertir una formación organizada en una multitud de individuos aterrorizados, cada uno pensando solo en salvar su propio pellejo. Porque morir por la espada es honorable, es la muerte de un guerrero. Pero ser destrozado por una bestia, convertirse en un trozo de carne en unas fauces babeantes, es la muerte de una víctima. Es humillante, es aterrador a nivel genético, y los romanos explotaban este miedo con precisión matemática. Lo llamaban ferocitas, ferocidad. Pero no era la furia salvaje e incontrolable de un lobo del bosque, no. El lobo es cauteloso, el lobo ataca a los débiles, el lobo se retira si siente fuerza. Al moloso romano se le privó del instinto de autoconservación artificialmente. Fue una selección de la locura. Cuando la niebla finalmente se disipaba y el enemigo veía qué se le venía encima, ya era tarde. De la bruma blanquecina no surgían perros, surgían montañas de músculos, envueltas en cota de malla y cuero. Manchas de muerte negras, grises y rojas moviéndose a una velocidad antinatural para su tamaño. ¿Has visto su mueca? No es la sonrisa de un amigo. Los belfos levantados, exponiendo colmillos del largo de una falange de un dedo. Espuma, espesa y blanca, vuela de sus hocicos como veneno. Los ojos inyectados en sangre, no de ira, sino de sobrecarga. Su organismo trabaja al límite, inyectado de adrenalina incluso antes de comenzar el ataque. En ese momento, un segundo antes del choque, ocurre el quiebre definitivo. El guerrero enemigo baja el escudo, no porque se rinda, sino porque su cuerpo está paralizado por el terror. Mira las fauces que se acercan y no ve en ellas a un animal, ve el abismo. Entiende que con esta criatura no se puede negociar, no se la puede intimidar con gritos, no se la puede sobornar. No es un duelo, es una ejecución. Y a espaldas de estos monstruos, a una distancia segura, están los legionarios. No se ríen. Revisan su munición de manera profesional y tranquila. Para ellos este infierno es simplemente un martes, simplemente un procedimiento de limpieza del territorio antes de que entre la infantería. Miran el trabajo de sus herramientas, igual que un operador moderno de drones mira la pantalla del monitor, con un profesionalismo distante. ¿Pero cómo? ¿Cómo logró la naturaleza crear algo así? La respuesta es simple y terrible. La naturaleza no tiene nada que ver. La naturaleza crea equilibrio, el hombre crea monstruos. Para obtener esta criatura, capaz de derribar un caballo por sí sola y partir un brazo con brazal de metal, se requirieron siglos de experimentos crueles. No es una mutación accidental, es el resultado de una ingeniería fría y calculadora, donde el material no fue acero y madera, sino carne viva y sangre. Los romanos no buscaban al compañero ideal, buscaban al asesino ideal. Y para entender cuán profunda es esta madriguera de crueldad, necesitamos retroceder el tiempo. A aquellos días cuando esta bestia aún era solo arcilla en manos de los despiadados escultores del imperio. Necesitamos mirar allí donde nacen las pesadillas, en los fosos de selección, donde el mismo concepto de misericordia se extirpaba del código genético tan meticulosamente como se extirpa un tumor canceroso. El imperio no espera favores de la naturaleza. El imperio los toma por la fuerza. Para entender el fenómeno del perro de guerra romano, primero hay que descartar todas las nociones sentimentales modernas sobre la cría de animales. Olvida las exposiciones, los libros de pedigrí
y los criadores orgullosos mostrando la apariencia. En la antigua Roma, la selección era una rama de la industria militar. Igual que la forja de gladius o la producción de balistas, la diferencia era solo el material. En lugar de hierro y madera, los ingenieros romanos usaban genética, carne y huesos. No criaban amigos. Se dedicaban a la construcción de maquinaria pesada sobre una base biológica. La materia prima fueron los perros pastores de Epiro, una región en el noroeste de Grecia, patria del mismísimo rey Pirro. Los griegos usaban estas poderosas bestias para proteger los rebaños de lobos y osos. Los romanos los miraron y no vieron protectores de ovejas, vieron una plataforma. Un chasis básico al que se le podía poner armadura y enviar a matar gente. El proceso de transformación de pastor a monstruo no comenzaba en el campo de entrenamiento, sino en el momento de la concepción. Era una eugenesia brutal, llevada al absoluto. Las fuentes romanas, como los trabajos de Columela, se leen hoy no como consejos para granjeros, sino como documentación técnica de un arma. En ellos no hay amor, solo hay parámetros. Dos criterios principales que determinaban el destino de cada criatura sonaban en latín como una sentencia: magnitudo y ferocitas. Tamaño y ferocidad. Todo lo demás, color, forma de las orejas, cola, era basura secundaria. Si el cachorro no cumplía con las especificaciones técnicas, era desechado. Imagina este taller de producción de muerte viva. Un corral de piedra húmedo, olor a lana mojada y suciedad. En la camada hay 10 cachorros. Para el criador romano no son 10 vidas, son 10 prototipos, de los cuales 9, lo más probable, son defectuosos. La selección se realizaba con un cinismo frío que hiela la sangre. Los observadores buscaban anomalías. En el mundo normal, una anomalía es una enfermedad. En el mundo del perro de guerra romano, la anomalía se consideraba la bondad. Si un cachorro mostraba cariño, buscaba el calor humano, gemía al quedarse solo, era un defecto. Defecto de construcción, un fallo en el programa. Tal material no servía para la legión. Simplemente lo arrojaban al Tíber o lo apedreaban para no gastar comida. No sobrevivía el más bonito, sobrevivía el más malvado. El que primero mordía la garganta de su hermano por un trozo de carne. El que no gemía de dolor cuando lo golpeaban, sino que gruñía en respuesta. Aquel cuyas mandíbulas se cerraban por reflejo y no se abrían hasta que la víctima dejaba de moverse. Los romanos cultivaban la patología. Seleccionaban artificialmente individuos con agresión hipertrofiada y un umbral de miedo reducido. De generación en generación concentraban este gen asesino, creando una raza que biológicamente no era capaz de socializar en nuestro entendimiento. Ya no era un perro, era un mutante creado por el hombre. Magnitudo, el tamaño, también tenía una importancia crítica. Los romanos necesitaban gigantes, pero no masas fofas, sino atletas. La selección iba por el camino de hacer más pesado el esqueleto y aumentar la masa muscular de la cintura torácica. Mira la anatomía del moloso. Un pecho desproporcionadamente ancho, necesario para derribar a un soldado de infantería con un golpe del cuerpo. Un cuello corto, de toro, que es prácticamente imposible de romper en la trifulca del combate. Y, por supuesto, el cráneo. Un cráneo masivo y ancho con arcos cigomáticos desarrollados, a los que se fijaban músculos masticadores colosales. Era una cabeza creada por la naturaleza para triturar huesos, que los hombres hicieron aún más aterradora. Seleccionaban perros con presa muerta. Es cuando las mandíbulas funcionan como una trampa. Una vez que se cierran, el mecanismo se bloquea. Abrirlas por la fuerza es imposible, solo se puede matar al portador. El color también importaba, pero de forma puramente utilitaria. Columela escribió que el perro pastor debe ser blanco para que el pastor no lo confunda con un lobo en la oscuridad. Pero el perro de guerra es un instrumento de terror. Para la guerra seleccionaban bestias negras o gris oscuro. ¿Por qué? Imagina un ataque nocturno, una sombra negra deslizándose sin sonido en la oscuridad. El enemigo no la ve hasta el último momento, no puede apuntar, no sabe de dónde vendrá la muerte. El efecto psicológico del asesino invisible era parte de las características táctico-técnicas de esta bioarma. Era el modo sigilo de la antigüedad.
El descarte era continuo. A los cachorros que pasaban la selección inicial los sometían a pruebas que hoy llamaríamos sadismo, pero para los romanos era calibración de instrumentos. Los mataban de hambre para probar el límite de su furia. Los asustaban con fuego para matar el miedo instintivo a las llamas, el principal enemigo de cualquier animal. Sobrevivían unos pocos, esos mismos asesinos perfectos, ejemplares en los que el equilibrio entre la razón y el instinto se había desplazado hacia la locura. Pero era una locura controlada, todavía cruda. ¿Podrías tú, mirando los ojos a un cachorro de 3 meses, ver en él no a un niño, sino una pieza para la picadora de carne? ¿Podrías romperle el cuello con sangre fría al que te lamió la mano porque es demasiado blando? El legionario romano podía. Para él era una cuestión de supervivencia del imperio. Un perro débil en combate es una brecha en la defensa. Es un soldado muerto. Por eso la piedad se extirpaba junto con los cachorros defectuosos. Al final, a los 6 meses, frente al adiestrador había una bestia que ya no se parecía a sus antepasados. Era más pesado, más malo y absolutamente alienado del mundo. No conocía el juego, solo conocía la competencia. Sus músculos estaban llenos de fuerza, pero su mente era una hoja en blanco, lista para la grabación del programa más terrible. El imperio obtuvo el hardware, un cuerpo poderoso y un carácter feroz. La máquina biológica estaba ensamblada, todas las piezas ajustadas. El motor rugía, pidiendo combustible. Pero una máquina sin conductor es inútil y peligrosa para los suyos. Ahora venía lo más difícil. Había que tomar esta ferocidad concentrada y obligarla a servir al orden. Había que romper la voluntad de una criatura nacida para matar e introducir en su cabeza el código de sumisión absoluta. La selección física había terminado. Comenzaba la vivisección mental. Y lo que ocurría tras los muros de los campos de entrenamiento era mucho más terrible que el simple descarte. Allí no mataban el cuerpo. Allí mataban el alma para erigir en su lugar el altar de la guerra. ¿Crees saber qué es el adiestramiento? Te imaginas un césped verde, un clicker en la mano, una golosina por la orden sentado y un movimiento de cola satisfecho. Olvídalo. Lo que hacían los romanos no se puede llamar enseñanza, era reprogramación. Si la selección creó el hardware, cuerpo potente y mandíbulas, ahora los ingenieros del imperio debían cargar el sistema operativo. Y este software no se escribía en el lenguaje de la recompensa, se escribía en el lenguaje del dolor, el hambre y el reflejo incondicional. El campamento militar romano para perros era un lugar donde la naturaleza moría definitivamente, cediendo lugar a la función. Aquí no educaban la lealtad, aquí forjaban la dependencia. El cimiento de todo era el hambre, un hambre absoluta que taladraba el estómago. A los cachorros no se les alimentaba porque sí. Un plato de comida es un lujo que hay que merecer. En la naturaleza el depredador come cuando tiene suerte. En el campamento romano el depredador comía solo cuando mostraba agresión. ¿Entiendes la mecánica? La comida se asociaba en el cerebro del animal no con la saciedad, sino con la violencia. Si quieres vivir, ataca. Los instructores llamados mansuarios usaban muñecos rellenos de paja, dentro de los cuales escondían carne cruda. Para llegar a la proteína deseada, el joven moloso debía destrozar al enemigo. Debía sentir la resistencia del material, escuchar el rasgado de la tela, sentir el sabor de la victoria. Así se formaba el primer y más importante patrón. Destrucción es igual a vida. Pero saber morder no es suficiente. Cualquier perro callejero puede morder si se le acorrala. La tarea de Roma era más compleja. Obligar al animal a ir a la muerte por una orden. Para eso, había que amputar el instinto de autoconservación. Esta es, quizás, la etapa más terrible de la programación. Un ser vivo está biológicamente programado para evitar el dolor y el peligro. Fuego, sonidos fuertes, golpes, todos son señales de huye. Los romanos rompían esta barrera. Acostumbraban a los cachorros a la cacofonía de la batalla. Alrededor de los corrales golpeaban tambores durante días, chocaban espadas contra escudos, gritaban y creaban un caos artificial. Al principio los animales se pegaban al suelo, gemían, se orinaban de miedo. Es una reacción normal, pero no los consolaban. Los obligaban a actuar en ese infierno.
A los que no podían superar el pánico los descartaban, los eliminaban como un módulo defectuoso. Solo quedaban aquellos cuya psique se había deformado tanto que el ruido de la guerra se convertía para ellos en señal de caza. Aprendían a ignorar todo, excepto la voz de su guía. El mansuario se convertía para el perro no en un dueño, sino en una deidad. La única fuente de comida, el único punto de referencia en el caos, el único que podía otorgar vida o causar dolor. No era amistad, era síndrome de Estocolmo elevado al rango de doctrina militar. Se prestaba especial atención al sabor de la sangre. Las fuentes romanas omiten tímidamente los detalles, pero podemos reconstruir el proceso. No se puede obligar a un perro a atacar a una persona así como así. Existe una barrera entre especies. Para destruirla, usaban prisioneros o criminales condenados a muerte. Se llamaba damnatio ad bestias, entrega a las fieras. Pero en este contexto no era una ejecución, sino un entrenamiento. Blancos vivos. Soltaban al moloso de la cadena, y éste no debía simplemente ladrar, sino atacar los puntos vulnerables: garganta, ingle, tendones. Si el perro dudaba, lo castigaban. Si desgarraba la carne, recibía carne. Así, una y otra vez, se degradaba al humano de corona de la creación al estatus de presa. A los ojos de este perro, tú no eres una persona. Eres simplemente una bolsa de carne que hay que abrir para obtener una recompensa. Tras un año de este régimen, frente a ti ya no había un perro, era un robot biológico. Sus ojos no expresaban emociones, escaneaban el espacio en busca de amenazas. Sus músculos estaban constantemente tensos, como el resorte cargado de una catapulta. No reaccionaba a gatos, pájaros u otros perros. Solo le interesaba la orden de ataque. Podía yacer inmóvil durante horas bajo el sol abrasador o la lluvia torrencial, sin emitir sonido, hasta que el mansuario tirara de la cadena. Era una disciplina absoluta, basada en la supresión total de la personalidad. La individualidad del animal se borraba, solo quedaba la función. Imagina lo que es sostener con la correa tal fuerza. El mansuario sabía: un movimiento en falso, un segundo de debilidad, y esta herramienta creada para matar podía volverse contra él mismo. Pero el riesgo estaba justificado. Cuando la legión se alineaba antes de la batalla, estos perros eran más aterradores que cualquier caballería. No temían a la muerte porque les habían enseñado a temer al hambre y al dueño más que a las lanzas enemigas. Estaban listos para lanzarse contra un muro de escudos, al fuego, al agua. Su psique había sido destripada y cosida de nuevo con los hilos gruesos del pragmatismo romano. Pero incluso la bestia más loca y feroz sigue siendo un ser de carne y hueso. Su piel, por gruesa que sea, no la salvará de una espada gala afilada o de una flecha parta. Los músculos se cortan, los huesos se rompen, las arterias se abren. Los romanos gastaron demasiado tiempo y recursos en la creación de este arma viva para permitir que muriera por el primer golpe accidental. El producto era demasiado caro para ser desechable. El software estaba instalado, la locura calibrada. Ahora había que proteger el hardware. Llegó el momento de convertir la biología vulnerable en un tanque invulnerable. Llegó el momento de vestir al monstruo con acero. La carne es débil, es un axioma de la guerra. Por mucha furia que le inyectes a un ser vivo, por mucho que rompa su psique, un trozo de hierro afilado siempre vencerá al músculo. El pragmatismo romano no podía permitir que una inversión, en cuya creación se fueron años de selección y meses de adiestramiento cruel, se perdiera por una flecha perdida. Al legionario lo protege el escudo. Al moloso debía protegerlo su propia piel, convertida por los ingenieros del imperio en un caparazón impenetrable. Pasamos de la biología a la tecnología, del trabajo con neuronas al trabajo con metal. Si antes vimos cómo se creaba el software para esta máquina de matar, ahora veremos cómo le montaban la carrocería. Imagina una herrería romana. Calor, hollín, el tintineo rítmico de los martillos. Aquí forjan gladius, puntas de pilum, elementos de lorica segmentata. Pero en un rincón, en un banco de trabajo separado, hay algo extraño. No es una armadura para un humano. Las proporciones son incorrectas. Un cuello demasiado ancho, curvas extrañas para proteger la columna. El herrero trabaja con medidas tomadas no de un recluta, sino de un monstruo. Crea una armadura para la bestia.
Fue el primer caso en la historia en que se equipó a un perro con la misma meticulosidad que a un guardia de élite. Los romanos entendían, frente a ellos no había simplemente un animal, sino res militaris, propiedad militar. Cara, compleja de producir y extremadamente efectiva. Y la propiedad costosa hay que asegurarla. La base de la protección a menudo era el cuero, pero no simplemente piel curtida, era piel de toro gruesa, hervida en aceite y cera hasta el estado de plástico duro. Podía soportar un golpe de espada tangencial o una flecha resbaladiza. De ella hacían mantas que cubrían la espalda y los costados, los lugares más vulnerables al ataque desde arriba, de un jinete o infante con una lanza larga. Pero para misiones especiales, para romper la infantería pesada, usaban cota de malla o armadura de escamas. Imagina este peso. 4, 5, a veces 6 kilogramos de hierro caen sobre los hombros del perro. Un animal que no hubiera pasado la preparación física simplemente se habría tumbado bajo tal peso. Pero los molosos, esas montañas de músculos, llevaban el hierro como una segunda piel. El brillo del metal se fundía con el brillo de los colmillos, creando una imagen digna de pesadillas. Pero el elemento principal, la corona de esta ingeniería letal, era el collar. En los arsenales romanos pasaba bajo el nombre de melium. Olvida las correas de cuero con adornos que compras para tus mascotas. El melium era una placa ancha de hierro forjado que protegía la garganta. Esto es vital. En la naturaleza, los depredadores, y los lobos en particular, atacan precisamente el cuello para abrir la vena yugular. Los romanos cerraron este botón de apagado, pero la protección era solo la mitad de la función. El melium convertía al perro en un arma incluso sin mordida. En la parte exterior del collar se fijaban púas largas y afiladas como navajas u hojas curvas. ¿Entiendes la física de este dispositivo? Un perro en embestida es un proyectil de casi 80 kilogramos volando a la velocidad de un velocista. Ni siquiera necesita morder. Basta con estrellarse contra la formación enemiga con el hombro o el cuello. Las púas del collar desgarraban las piernas desprotegidas de los bárbaros, rompían los tendones de los caballos, causaban heridas laceradas que en las condiciones de la medicina antigua significaban una muerte lenta y dolorosa por gangrena. Cada movimiento de la cabeza de la bestia se convertía en un golpe de hoz. No era simplemente protección, era una armadura activa que convertía al animal en una cortadora de césped viviente trabajando sobre carne. A veces blindaban también las patas, poniendo una especie de grebas para proteger los tendones de cortes. A veces fijaban en la espalda contenedores con mezcla ardiente, convirtiendo al perro en un brulote que sembraba fuego y pánico en el campo enemigo. El efecto visual era asombroso. Cuando tal bestia salía a la luz, no parecía una creación de la naturaleza, sino un demonio escapado de la forja de Vulcano. La fusión del poder biológico y el genio tecnológico, pelaje sucio empapado de sudor y el brillo frío y desapasionado del acero. Ojos ardiendo de locura, miraban desde debajo de las placas frontales. Ya era un cyborg de la antigüedad. Piensa en el costo. El hierro en aquellos tiempos costaba caro. El trabajo del herrero costaba caro. El hecho de que el imperio gastara tales recursos en equipar perros dice mucho. No era el capricho de un general excéntrico, era el cálculo frío de la economía de guerra. Un perro así con equipamiento completo costaba como una decena de esclavos. Lo cuidaban, lo reparaban, lo engrasaban con aceite antes de la batalla. La actitud hacia él era estrictamente funcional. No es un buen chico, es una unidad de combate autónoma que requiere mantenimiento técnico. Al ponerse la armadura, el perro cambiaba. El peso del blindaje cambiaba el centro de gravedad, lo obligaba a moverse de otra manera, más bajo, más estable. El sonido también cambiaba. Al gruñido y la respiración pesada se sumaba el rítmico estruendo del metal. Clean, clean, clean. Un toque de difuntos acercándose a la formación enemiga. Imagina que estás en la primera línea del ejército bárbaro. Ves cómo enfrente, en las filas romanas, se abren los escudos. Y en el paso formado sacan a ellos. No ladran. La armadura amortigua los sonidos del cuerpo. Están parados, parecidos a estatuas fundidas de oscuridad y dolor. Los mansuarios revisan los cierres de los collares por última vez. El chasquido del mosquetón suena como un disparo. Ahora la máquina está completamente ensamblada. Carrocería de músculos genéticamente seleccionados. Software que borra el miedo y la piedad.
y una cubierta exterior de acero templado que convierte al ser vivo en un tanque invulnerable. Todo listo. Los ingenieros retroceden. Los estrategas levantan las manos. En el aire flota la tensión, espesa como la sangre. El mecanismo está cargado, el resorte comprimido al límite. Ahora sonará la señal y las cadenas caerán al suelo. Ahora veremos por qué fueron sacrificados miles de cachorros defectuosos y cientos de horas en las herrerías. Ahora comenzará el caos. El gatillo ya está apretado. Clic. El sonido seco y metálico del mosquetón al abrirse. Es el último sonido del mundo tal como lo conocías. Las pesadas cadenas que retenían a los demonios caen al polvo con un golpe sordo. Se acabó. El seguro está quitado. Ya no existen factores de contención. En este segundo la maquinaria militar romana pasa de estática a dinámica y el espacio entre los dos ejércitos deja de ser tierra de nadie. Se convierte en una zona de muerte. Cientos de cuerpos negros arrancan a la vez. No es una carrera, es un vuelo bajo sobre la tierra. Los primeros segundos son silencio. Los perros no ladran cuando van a matar. El ladrido es una advertencia, es comunicación. Y aquí la comunicación terminó. Comenzó el trabajo. Solo se oye el pesado tropel de miles de patas, parecido al repiqueteo del granizo sobre el techo y el silbido rítmico y asmático de cientos de gargantas aspirando aire. Imagínate en el otro lado. Eres un guerrero de la tribu, orgulloso y fuerte. Estás en la primera fila, con la lanza preparada. Esperabas infantería. Sabías cómo pelear con un hombre. El hombre es predecible. El hombre tiene 2 brazos, 2 piernas y miedo a la muerte en los ojos. Pero hacia ti no corre un hombre. Hacia ti corre un torpedo biológico de 70 kilogramos. Ves cómo la hierba se aplasta bajo su empuje. La distancia se reduce catastróficamente rápido. 50 metros. 30. 10. Intentas apuntar, pero el blanco es demasiado bajo, demasiado rápido. Los reflejos del sol en su armadura te ciegan los ojos. Y entonces, el impacto. La física del choque es terrible. Es pura energía cinética. La masa muscular acelerada, reforzada por el peso de la armadura, se estrella contra tus escudos no al nivel del pecho, sino al nivel de las rodillas. Esto rompe cualquier postura. El hueso no aguanta. Los tendones se rompen con un sonido asqueroso y húmedo, que recuerda al desgarro de una tela muy tensa. La fila delantera de tu ejército no solo cae, se vuelca, se arruga como un castillo de naipes al viento. La formación está rota. Y en batalla una formación rota es una sentencia. Pero lo más terrible comienza en el suelo. Cuando caes, apareces en su mundo, al nivel del suelo. Aquí no rigen las reglas de la esgrima. Aquí funciona la mecánica de la picadora de carne. El moloso no muerde caóticamente. Le enseñaron. Funciona como una prensa hidráulica. Las mandíbulas se cierran en la extremidad y sigue un tirón brusco de cabeza hacia un lado. Crujido. No es una simple fractura, es la destrucción estructural del soporte. El hombre, privado de la posibilidad de estar de pie, deja de ser un guerrero. Se convierte en un trozo de carne gritando. Alrededor reina el caos absoluto. Gritos de heridos, chillidos de caballos a los que les abrieron el vientre con collares de púas. Y sobre todo esto, la respiración pesada y húmeda de los perros trabajando en esta niebla sangrienta con la meticulosidad de carniceros en el matadero. Los legionarios llamaban a este momento la cosecha. Los perros no debían matarlos a todos. Su tarea era táctica: crear una brecha, introducir pánico, convertir una falange organizada en una multitud de individuos aterrorizados. Y lo lograban brillantemente. Mientras los bárbaros intentaban defenderse de los monstruos de baja estatura que se deslizaban bajo los golpes de las espadas, al lugar de la trifulca ya llegaba la legión. A los romanos solo les quedaba rematar a los que habían sido derribados, a los que intentaban abrir las trampas de acero de las mandíbulas en sus brazos, a los que olvidaron la batalla y pensaban solo en cómo salvarse de la bestia. Era una escena del inframundo. Imagina el olor, una mezcla de tierra removida, contenido de intestinos y sangre fresca. Imagina el sonido. No es el tintineo de acero contra acero, es el sonido de masticar, gruñidos y alaridos de terror que pasan al ultrasonido.
En esta trifulca, el perro con armadura era casi invulnerable. Un golpe de espada de refilón solo sacaba chispas del collar o resbalaba por el cuero engrasado de la manta. El perro no sentía dolor por los golpes. La adrenalina silenciaba todas las señales del sistema nervioso. Estaba en estado de trance de combate, cumpliendo un único programa: desgarrar, derribar, buscar al siguiente. ¿Podrías mantener la sangre fría viendo cómo a tu camarada lo arrastra por el suelo una criatura que ayer considerabas simplemente un animal? ¿Viendo cómo las púas en su cuello abren la carne como papel? El pánico se extendía como un incendio forestal. Las filas traseras, al oír los gritos de las delanteras, empezaban a retroceder. La huida se convertía en una reacción en cadena. Y a las espaldas de los que huían volaban ya no perros, sino los pilum de los legionarios. Operación terminada. Campo despejado. El arma biológica cumplió su función con una eficiencia que envidiaría la técnica moderna. Cuando el combate se calmaba, llegaba la espeluznante fase de enfriamiento. Llamaban a los perros. Los mansuarios silbaban, devolviendo a sus mascotas a la realidad. Los perros volvían despacio, respirando pesadamente, con los hocicos cubiertos de sangre ajena hasta las orejas. Algunos cojeaban. Otros tenían la armadura abollada o cortada, pero en sus ojos seguía ardiendo ese mismo fuego frío. No sentían culpa. Una herramienta no puede ser culpable de trabajar bien. Los legionarios los miraban con una mezcla de respeto y asco. Entendían. Hoy estas bestias salvaron sus vidas recibiendo el primer golpe. Pero nadie quería acercarse a ellos demasiado. Incluso en estado de calma, estas máquinas irradiaban amenaza. Parecía que este tándem de hombre y bestia, de acero y colmillos, era invencible. Parecía que Roma había encontrado el arma absoluta, la Wunderwaffe de la antigüedad, contra la cual no había defensa. Las legiones marchaban por Europa, y la fama de los perros monstruosos corría delante de ellos, rompiendo la voluntad de los enemigos incluso antes del inicio de la batalla. Pero la historia de las guerras nos enseña una cosa: para cada acción siempre se encuentra una reacción. Para cualquier escudo se encuentra una espada, para cualquier armadura, un proyectil perforante. No existe el arma absoluta. Y muy pronto los estrategas romanos tuvieron que aprender esta lección, cuando sus tanques vivientes chocaron con aquello que no podían morder y que no podían intimidar. La era de dominación llegaba a su fin, encontrando la resistencia de los elementos y la astucia humana. El mito de la invencibilidad es la mentira más peligrosa en la guerra. Los romanos creyeron en su creación. Miraban a las legiones de colmillos acorazados y veían fuerza absoluta. Pero cualquier fuerza tiene inercia, y cualquier arma tiene un límite. Los enemigos del imperio, esos mismos bárbaros que Roma despreciaba, resultaron no ser víctimas descerebradas. Eran observadores, aprendían, y muy pronto entendieron. Si no puedes detener un tanque con un golpe frontal, debes romper sus orugas o incendiar su combustible. La historia del perro de guerra romano dio un giro brusco, chocando contra el muro de adaptación del adversario. La máquina de muerte viviente, que parecía invulnerable, de repente falló. Y este fallo le costó al imperio ríos de sangre. La primera señal de alarma sonó en las brumosas islas de Gran Bretaña. Las tribus celtas locales no huyeron aterrorizadas al ver a los molosos imperiales. Tenían su propia respuesta. Los britanos sacaron contra los pesos pesados imperiales a sus propios perros, los agasaei. Eran más pequeños, más ligeros, pero eran más rápidos. Imagina la pelea de un boxeador de peso pesado con un maestro de pelea con cuchillo. El moloso romano, encadenado en hierro, era inerte. Mientras giraba su poderoso cuerpo para el golpe, los ágiles perros británicos ya colgaban de sus patas traseras desprotegidas, desgarraban tendones, se alejaban rodando. La voluminosa armadura, que salvaba de las espadas, se convirtió en una trampa. Fatigaba, ralentizaba la reacción. Los comandantes romanos observaban con horror cómo sus destructores de élite se convertían en blancos torpes a los que acorralaban en manada como a osos. Pero la verdadera pesadilla esperaba a las legiones en los bosques de Germania. Los germanos, esos hijos de dioses severos, sabían sobre la naturaleza de la bestia más que los ingenieros romanos. Sabían, por mucho adiestramiento que reciba el perro, por mucho que se rompa su espíritu, en lo profundo de su cerebro, en su parte más antigua, vive el miedo primitivo, el miedo al fuego.
Los romanos podían acostumbrar a los perros al ruido de la batalla, al olor de la sangre, pero el instinto de autoconservación ante las llamas furiosas es imposible de erradicar. Los germanos recibieron el ataque no con escudos, lo recibieron con un muro de fuego. A la hierba seca volaron antorchas. Se encendieron franjas de aceite derramadas con antelación. Imagina ese momento. Cientos de bestias blindadas a toda velocidad entran en la cortina de humo. Y de repente ante ellos se levanta un muro naranja que respira calor. La biología venció al programa. Los molosos, esos asesinos intrépidos, se quedaron petrificados. El calor golpeaba los hocicos, quemaba los bigotes. El olor a pelo quemado cubrió instantáneamente el olor del enemigo. Pánico. Un pánico animal e incontrolable se apoderó de la manada. Empezaron a correr de un lado a otro, derribándose unos a otros, enredándose en sus propias formaciones. Los de atrás empujaban a los de adelante, hundiéndolos en el fuego. El aullido de furia cambió a chillido de dolor. Y a través del humo y las llamas volaron las jabalinas germanas, hiriendo a los animales amontonados. El arma del juicio final se rompió al toparse con los elementos. Sin embargo, la lección más cruel y efectiva se la dieron a los romanos en el este. Los partos y los persas no confiaban en la casualidad. Eran maestros de la ingeniería no menos que los romanos. Contra los tanques vivientes aplicaron un invento sencillísimo, barato y absolutamente letal: los abrojos. Ajos de hierro. 4 púas soldadas de tal manera que, lances como lances este objeto, una púa siempre mira verticalmente hacia arriba. Los partos sembraban con ellos los accesos a sus posiciones, escondiendo el hierro en la hierba alta o la arena. El ataque de los perros romanos se ahogó en segundos. Fue un espectáculo del que se apartaban incluso los veteranos experimentados. Imagina, un perro poderoso a toda velocidad clava la pata en una púa de acero. La punta atraviesa la almohadilla, tritura los pequeños huesos del metatarso y sale hacia afuera. El dolor es instantáneo, cegador. El perro cae, intenta levantarse sobre las otras patas e inmediatamente se clava en nuevas púas. El monstruo blindado, capaz de morder la garganta a un toro, resultó indefenso ante un trozo de hierro del tamaño de una nuez. El ímpetu ofensivo se convirtió en un amasijo sangriento. El campo de batalla se llenó no de gruñidos, sino de gemidos. Cientos de animales mutilados se arrastraban sobre el vientre, mordían sus propias patas intentando arrancar el metal de la carne, volviéndose locos de dolor. Los legionarios veían esto, y este espectáculo los desmoralizaba más que cualquier ataque enemigo. Sus dioses de la guerra yacían en el polvo gimiendo como cachorros golpeados. El mito de la invulnerabilidad fue pisoteado. Los estrategas romanos entendieron que su apuesta por la fuerza biológica bruta fue vencida por el intelecto y la astucia. El mantenimiento de tales tropas se volvía injustificadamente arriesgado. Un arma que puede ser neutralizada con un puñado de hierros esparcidos no vale el oro que se gasta en su creación. Callejón sin salida táctico. La máquina de terror resultó ser un instrumento muy especializado, efectivo solo contra un enemigo no preparado. Contra profesionales se convertía en una carga. Perros heridos, quemados, mutilados, que hace un minuto eran el orgullo de la legión, ahora se convirtieron en un problema. No podían caminar, no podían pelear. Exigían agua, comida y cuidados. Pero la guerra es economía, y en la contabilidad romana de la muerte no hay casilla de pensión por invalidez para la propiedad de 4 patas. Cuando el humo se disipó y los gemidos cesaron, los comandantes miraron ese campo de dolor con una mirada fría y evaluadora. No vieron seres vivos sufriendo, vieron chatarra, inventario roto que frena al ejército. Y con el inventario inútil en el imperio, actuaban de forma simple. En el horizonte asomó no la gloria, sino la eliminación. Una limpieza cruel y pragmática de las propias filas. La batalla ha terminado. Sobre el campo de batalla se asienta el polvo mezclado con olor a quemado. La legión cuenta las bajas. Para los soldados despliegan hospitales de campaña, los valetudinarios. Allí llevan a los hombres gimiendo y ensangrentados, a quienes los médicos lavarán las heridas con vino, pondrán puntos, darán infusión de amapola. El imperio valora a sus ciudadanos. El imperio cuida de los que sostienen el escudo. Pero un poco más allá, en el límite del campamento, ocurre un procedimiento muy distinto.
Aquí no hay médicos. Aquí trabajan los intendentes. Caminan entre las filas de animales tendidos en el suelo. Esos mismos molosos que hace una hora se lanzaban contra las púas partas y ardían en el fuego germano. Los perros miran a los hombres que se acercan con esperanza. Mueven la cola, golpeándola contra la tierra ensangrentada. Esperan ayuda. Creen que el contrato de manada funciona en ambos sentidos. Nosotros los protegimos. Ahora ustedes protéjannos. Qué error ingenuo y animal. Roma no cree en el sentimentalismo. Roma cree en el balance contable. El hombre que camina a lo largo de las filas no lleva vendas. En sus manos tiene una lista de inventario y un estilete. Mira al perro al que el abrojo le destrozó la pata. En sus ojos no hay compasión, solo un cálculo frío. Hace un cálculo rápido mentalmente. ¿Cuánto costará el tratamiento? Se requerirá una carreta para el transporte. Se requerirá alimentación reforzada, carne que ya es escasa, durante 2 meses. Se requerirá el trabajo de una persona que cambie los vendajes. ¿Y cuál es el resultado? Una bestia coja que perdió su característica principal, la velocidad. El activo se convirtió en pasivo, y con los pasivos en el ejército romano actúan radicalmente. Esto se llama baja de bienes. La burocracia más cruel de la huerte. El intendente hace una marca en la tablilla de cera y asiente al ayudante. Este se acerca al perro. El perro, sintiendo el olor familiar de la munición, intenta levantarse, lamer la mano. Piensa que es el dueño que vino a elogiarlo por el servicio, pero la mano del hombre no va hacia la cabeza, va hacia las hebillas del collar. Clic, clic. La pesada placa de acero con púas, ese mismo melium, se quita del cuello. Luego se quita la manta de cuero reforzada con anillas. Esto es lo más valioso. La armadura cuesta dinero. La armadura no está dañada. La armadura se puede poner al siguiente recluta que llegue con el convoy de Épiro. Y lo que está bajo la armadura, vivo, cálido, respirando, es simplemente material fungible. Una almohadilla biológica desechable entre el acero imperial y la espada enemiga. En cuanto se desabrocha la última correa, el valor de la criatura cae a cero. Ya no es una unidad de combate. Es basura que hay que eliminar para no gastar recursos en mantenimiento y no provocar insalubridad. Un golpe. Un golpe de martillo corto, profesional y preciso entre las orejas, o un rápido corte de cuchillo por la garganta. Sin maldad, sin odio. Así se rompen los mangos de las palas agrietadas antes de tirarlos a la hoguera. El perro ni siquiera alcanza a entender qué pasó. En su última mirada se congela no el dolor, sino el desconcierto. Traición. Ese es el verdadero nombre de este procedimiento. El ser más fiel del planeta recibe como premio a la lealtad un lugar en la fosa común, donde tiran los cadáveres de caballos y las carretas rotas. Hacia el siglo III de nuestra era, el entusiasmo por los perros de guerra comenzó a desvanecerse. Los estrategas romanos, esos genios de la logística, calcularon el debe y el haber. El mantenimiento de un regimiento de molosos costaba al erario sumas colosales. Comían tanto como hombres adultos, pero su flexibilidad táctica era limitada. No podían construir fortificaciones, no podían disparar con arco, no podían mantener la formación en defensa. Eran un arma de un solo golpe. Y cuando ese golpe dejó de ser garantizadamente mortal debido a la adaptación de los enemigos, la rentabilidad del proyecto se desplomó. El imperio, como una corporación gigante, comenzó a cerrar las sucursales ineficientes. El programa de los tanques vivientes se cancelaba. Pero ¿dónde meter a miles de asesinos especialmente criados? No se les puede simplemente mandar a casa, como a los veteranos legionarios, dándoles una parcela de tierra. Son bestias programadas para la agresión. Son peligrosos. Y de nuevo se activó el mecanismo del pragmatismo frío. Eliminación masiva. En los últimos años de uso activo de los molosos, las legiones dejaban tras de sí no solo aldeas enemigas quemadas, sino también cementerios de sus propios perros. Los mataban por cientos antes de las largas marchas para no cargar peso extra. Fue un genocidio cínico de la raza creada por manos humanas. Los legionarios, muchos de los cuales habían logrado encariñarse con sus feroces compañeros, cumplían la orden en silencio. La disciplina está por encima de los sentimientos. Una orden es una orden. Bienes dados de baja. Sin embargo, matar a todos fue imposible. El moloso romano era una creación demasiado vital,
demasiado poderosa para simplemente desaparecer en la nada por la firma de un funcionario. Parte de los perros sobrevivió. Algunos escaparon en el caos de la retirada, se asilvestraron y se juntaron en manadas, aterrorizando los alrededores de los antiguos campamentos. A otros, los legionarios, violando el reglamento, los vendían en secreto a los lugareños o se los llevaban como trofeo al retirarse. El gran ejército se desmoronaba, y con él se desmoronaba el monopolio de la violencia. El código genético creado para la guerra comenzó a filtrarse fuera del perímetro de las bases militares. La ferocitas, la ferocidad forjada en las herrerías de Marte, ya no estaba bajo el control del Estado. Se derramó en el mundo buscando un nuevo dueño. Y por supuesto, lo encontró. Porque si el imperio cayó, la sed de sangre y espectáculos en el género humano permaneció inalterable. La historia del perro de guerra no terminó. Simplemente cambió de género, de tragedia militar a deporte sangriento. El legado de las legiones se preparaba para salir a una arena nueva, aún más sucia. El imperio cayó. Las columnas se derrumbaron, los acueductos se secaron, el mármol de los foros se robó para la construcción de posilgas. La gran Roma, que parecía eterna, se deshizo en polvo bajo los golpes de esos mismos bárbaros a los que intentó destruir durante siglos. Pero la biología resultó más fuerte que la piedra. Los estados mueren, los genes quedan. Ese terrible código ferocitas, criado en los viveros secretos de las legiones, no desapareció a ninguna parte. Simplemente quedó huérfano, y como cualquier arma abandonada, encontró de inmediato nuevas manos. Las manos sucias, codiciosas y crueles de la Edad Media. La historia del noble, aunque monstruoso, soldado terminó. Comenzó la historia del perro encadenado y el gladiador. Imagina el mapa de Europa hundiéndose en la oscuridad de los años oscuros. Por este mapa, como manchas de tinta, se extienden los descendientes de los molosos romanos. Las legiones se iban, pero dejaban a sus bestias. En la ciudad alemana de Rottweil, antiguo puesto de avanzada romano, estos fragmentos del imperio encontraron una nueva vocación. Ya no saltaban la formación enemiga, se convirtieron en herramienta de carniceros. Los llamaron Metzgerhund. Imagina esta degradación. Una criatura creada para la batalla con reyes, ahora vigila una carreta con canales de carne y arrea toros al matadero. Los carniceros, gente pragmática, entendieron rápido el valor de la selección romana. Colgaban las bolsas con las ganancias directamente en el cuello de los perros. Ningún ladrón en su sano juicio se arriesgaría a meter la mano a la garganta de una bestia en cuyos ojos se leía la memoria de cientos de gargantas desgarradas. Una caja fuerte viviente, un candado biológico cuya llave es solo la muerte. Pero eso fue solo el comienzo de la caída. En los castillos de piedra húmedos de los señores feudales, a los descendientes de los molosos los pusieron en una cadena corta. El hierro de nuevo encadenó sus cuellos, pero ahora no era una armadura de combate, sino un símbolo de esclavitud. Su tarea ya no era vencer, sino asustar. Enormes mastines, herederos directos de los asesinos romanos, yacían en las puertas, roncos de rabia ante cada transeúnte. Su mundo se redujo al radio de la cadena. La psique, ya inestable por siglos de selección para la agresión, en condiciones de aislamiento se rompía definitivamente. El perro, privado de trabajo, privado de movimiento, se convertía en un coágulo de odio puro y concentrado. Ya no era un guerrero calculador, era un psicópata lanzándose a su propia sombra. Y luego el hombre se aburrió. Las guerras se calmaban, pero la sed de sangre exigía salida. Y el producto romano fue sacado para diversión de la multitud. Las arenas de gladiadores de Roma remacieron en forma de fosos sucios en las plazas de mercado de Inglaterra y Francia. Hostigamiento. Ese es el nuevo nombre para la vieja crueldad. En el centro del corral clavaban una estaca. A ella ataban un oso o un toro. Y soltaban a los perros. Esos mismos cuyos antepasados derribaban legionarios. Ahora debían morir bajo los abucheos de campesinos borrachos y los gritos de azar de la nobleza. ¿Alguna vez has visto grabados con la imagen del bullbaiting, el hostigamiento del toro? Míralos bien. Perros colgando del hocico de un animal gigante. No es caza.
En la naturaleza el depredador mata rápido y eficazmente. Aquí el objetivo era el show, prolongar el sufrimiento. La selección romana de la presa muerta vino como anillo al dedo. Los espectadores hacían apuestas. ¿Cuántos minutos aguantará el perro antes de que el toro lo levante en los cuernos y lo tire a la multitud como un muñeco de trapo? ¿Oirá el crujido de la columna? ¿Verá las tripas? La multitud sedienta de espectáculos y los descendientes de los molosos pagaban este azar con sus vidas. Apareció una casta especial de perros, los bulldogs de tipo antiguo, bisnietos directos de las máquinas de guerra romanas. Sus hocicos se hicieron aún más cortos para poder respirar sin soltar las mandíbulas clavadas en la carne de la víctima. Su umbral de dolor cayó a cero. Podías cortarle una pata a tal perro justo durante la pelea y no abriría los dientes. Esto se consideraba valentía. Espíritu verdadero, susurraban con admiración los jugadores contando las ganancias. En realidad era una patología profundísima. Tomamos la lealtad y la convertimos en terquedad suicida. Enseñamos al perro a ignorar el instinto de autoconservación por nuestra diversión. En estos fosos impregnados de olor a orina, cerveza barata y miedo, se formó definitivamente esa imagen de perro asesino que nos asusta hasta hoy. Los romanos los usaban como arma, pero los respetaban como fuerza. La Edad Media los convirtió en material fungible para las apuestas. Ningún honor, ninguna táctica, solo suciedad y sangre. El perro dejó de ser compañero. Se convirtió en gladiador esclavo, cuya vida valía exactamente lo que apostaron por ella. Fue en estos siglos oscuros donde se consolidó el terrible estereotipo. Perro grande es igual a maldad. Los campesinos se persignaban al ver un perro negro, considerándolo la encarnación del diablo. Las leyendas sobre sabuesos fantasmales, sobre el sabueso de los Baskerville, todos son ecos de la memoria genética sobre los monstruos romanos. La gente temía lo que ellos mismos habían creado. Acorralaron a la bestia, la amargaron con cadenas y palizas, y luego la llamaron monstruo. La hipocresía alcanzó el apogeo. Creamos un infierno para los animales, y luego los acusamos de haberse convertido en demonios. La sangre de los molosos se extendió por las venas de decenas de razas. Está en los boxers, en los grandaneses, en los bullmastiffs. En cada uno de ellos duerme una partícula de ese antiguo legionario al que una vez encadenaron en armadura. Pero en la Edad Media este sueño era inquieto. El perro se convirtió en rehén de la crueldad humana, instrumento de las pasiones más bajas. E incluso cuando la época de los caballeros pasó, cuando los castillos se convirtieron en ruinas, este trabajo no terminó. Simplemente se transformó. En el horizonte asomó el nuevo mundo, y allá, al otro lado del océano, los viejos métodos romanos vivirían un renacimiento terrible. Los conquistadores llevaban en sus barcos no solo la cruz y mosquetes. En las bodegas, en la oscuridad y el sofoco, gruñían los perros. Navegaban al encuentro de nuevas víctimas para probar. Los imperios cambian, pero los métodos de terror permanecen inalterables. El código de asesinato estaba listo para la exportación a otro continente. El océano no lava los pecados, los conserva. Cuando las carabelas de madera de la corona española cortaban las olas del Atlántico, en sus bodegas, en la oscuridad sofocante y apestosa, viajaba algo más terrible que la pólvora y la viruela. Allí viajaba el código romano. Los conquistadores, esos aventureros despiadados del Nuevo Mundo, llevaban consigo a los herederos directos de los molosos imperiales, alanos y mastines. La historia hizo un bucle gigante en el tiempo y el espacio para devolver el arma biológica a la vanguardia. Solo que ahora el escenario cambió. En lugar de los bosques brumosos de Germania y las estepas secas de Partia, selvas húmedas y verdes de América. Y en lugar de legionarios encadenados en hierro, hombres barbudos en corazas de acero obsesionados con el oro. Pero la esencia de la bestia permaneció inalterable. Seguía siendo un instrumento de genocidio. Los indígenas, que vieron por primera vez a estas criaturas, no las consideraban animales. Para ellos, que solo conocían perritos locales diminutos, los perros españoles eran demonios. Monstruos escapados del inframundo. Los españoles explotaban cínicamente este terror místico. Ponían a sus perros armaduras de algodón acolchado, escaupiles, que protegían de las flechas indígenas y espadas de obsidiana no peor que el acero romano. Y de nuevo, como hace miles de años,
el efecto psicológico adelantaba al físico. El gruñido de un mastín, resonando bajo el dosel del bosque tropical, obligaba a aldeas enteras a tirar las armas y correr. Porque la muerte por bala es un instante. La muerte por colmillos es una pesadilla primitiva extendida en el tiempo. Las crónicas de la conquista están llenas de nombres de verdugos de 4 patas. El más famoso de ellos, Becerillo. No es solo un nombre, es una marca de muerte del siglo XVI. Este perro de color rojizo, cubierto de cicatrices, era tan eficaz que recibía sueldo de ballestero. Una parte completa del botín y oro. Piensa en el grado de locura. El perro ganaba más que un soldado profesional. Los españoles escribían que 10 de esos perros valían por 100 hombres. No era una metáfora. Era la contabilidad de la conquista. Becerillo sabía distinguir al indio pacífico del hostil por el olor a adrenalina. Podía arrancarle el brazo a un prisionero con un leve asentimiento del dueño. Era la escuela romana de adiestramiento que atravesó los siglos y alcanzó su apogeo sangriento en los trópicos. Apareció incluso un término especial, aperrear, echar a los perros. Se convirtió en una forma oficial de ejecución. A los jefes rebeldes, amotinados o simplemente a los que no podían traer suficiente oro, los metían en corrales y soltaban la jauría. Era el damnatio ad bestias romano, pero sin espectadores ni gradas, en el barro y la humedad de la selva. Los sacerdotes que acompañaban las expediciones apartaban tímidamente la mirada, llamándolo castigo divino, pero en realidad era terrorismo puro y destilado. La carne viva se usaba para romper la voluntad de un continente entero, y funcionó. El imperio de los incas y aztecas se derrumbó no solo por el acero y las enfermedades, sino también por el miedo a las mandíbulas que no conocían piedad. Pasaron los siglos. La selva se dio lugar al hormigón y cristal de las megalópolis. Volamos al espacio, llevamos en los bolsillos acceso a todo el conocimiento del mundo y hablamos de humanismo. Pero mira atentamente la crónica policial moderna. ¿Ves a ese perro fibroso con arnés con la inscripción K9? Es un pastor belga malinois. O un pastor alemán. Por fuera se diferencian de los molosos romanos. Son más ligeros, más rápidos, más ergonómicos. Pero por dentro, en el entramado de neuronas e instintos, vive el mismo demonio. Cambiamos las armaduras pesadas por chalecos de Kevlar. Sustituimos los collares de púas por collares de descarga a control remoto y cámaras GoPro en la espalda. Pero la función sigue siendo la misma. El perro policía es un misil guiado con búsqueda de calor. Cuando las fuerzas especiales asaltan un edificio, el primero en entrar a la oscuridad es el perro. ¿Para qué? Para recibir el fuego, para encontrar y neutralizar. Lo llamamos detención, pero seamos honestos, es el ataque de un depredador. El perro que entra volando a la habitación no piensa en los derechos humanos, piensa en la captura. Sus mandíbulas, cerrándose en el brazo del criminal con una presión de decenas de atmósferas, son un saludo directo de la antigüedad. La eficacia de esta bioarma en el siglo XXI es tan alta como con Julio César. El hombre con pistola puede fallar, el hombre puede dudar. El perro que trabaja por instinto de presa no falla y no duda. Es el ejecutor ideal de la voluntad del Estado, privado de tormentos morales. Y hay otro lado, el lado oscuro. Si la policía es la heredera de las legiones, las peleas de perros clandestinas son el legado podrido de los fosos medievales. En los sótanos de zonas industriales abandonadas, en garajes en las afueras de las ciudades, lejos de los ojos de la ley, el código romano ferocitas se cultiva en su forma más fea. Pitbulls, Staffords, descendientes de esos mismos perros de presa. Sus dueños lo llaman gameness, instinto de lucha. La disposición a pelear incluso cuando no quedan fuerzas, incluso cuando las patas están rotas y de las heridas brota sangre. Aquí no hay táctica, no hay necesidad militar, solo hay dinero y sadismo. La gente está parada alrededor de un ring improvisado, apretando billetes en las palmas sudorosas y gritando, viendo cómo dos seres vivos se matan entre sí. Es el espejo de nuestra civilización. Condenamos las peleas de gladiadores, prohibimos las ejecuciones públicas, pero acorralamos esta sed de sangre en la clandestinidad. Seguimos produciendo monstruos. Seguimos seleccionando la agresión, llamándola cualidades deportivas. El perro en el foso no tiene la culpa. Hace aquello para lo que lo creó el hombre.
realiza el programa escrito hace 1000 años y cuidadosamente conservado por nosotros para nuestro propio entretenimiento. La paradoja de la modernidad radica en que vivimos en una doble realidad. De día besamos a nuestros labradores en sus narices húmedas y les compramos camas ortopédicas. Y de noche, en otro barrio de la ciudad, sueltan de la cadena a una bestia cuya única tarea es desgarrar. O enviamos un grupo de asalto con un perro entrenado para atacar a la ingle. Hipócritamente dividimos a los perros en amigos y herramientas, negándonos a reconocer que su raíz es la misma. En cada caniche, en cada spaniel, en algún lugar muy profundo duerme un lobo. Pero en las razas de servicio y de pelea no dormimos a este lobo. Lo inyectamos con esteroides, le enseñamos tácticas de combate cuerpo a cuerpo y le dimos licencia para la violencia. La historia ha dado una vuelta completa, de las arenas romanas a las selvas del Nuevo Mundo y de vuelta a las junglas de piedra de nuestras ciudades. Los métodos de entrega de la muerte se volvieron más tecnológicos. Aprendimos a curar heridas con antibióticos. Aprendimos a controlar a los perros con ayuda de la electrónica. Pero la esencia misma del contrato entre el hombre y la bestia no ha cambiado ni un ápice. Les damos de comer y ellos a cambio nos entregan su furia. Les delegamos esa parte de crueldad que tememos o no queremos cometer con nuestras propias manos. Becerillo no murió. Simplemente cambió de nombre y se puso un arnés táctico. Y mientras la humanidad necesite violencia para firmar el poder, este fantasma con colmillos caminará a nuestro lado, respirando en nuestra rodilla, listo a la primera orden para convertir un diálogo civilizado en un baño de sangre. Pero el descubrimiento más terrible nos espera no en la historia de las guerras, sino en nuestra propia casa. En el espejo en el que tememos mirar, porque la verdadera fuente de esta agresión secular sostiene la correa, no lleva el collar. Míralo ahora mismo. Está acostado en la alfombra de tu sala, esa bola de calor peluda. Quizá lleva puesto un ridículo suéter tejido con renos que compraste en la liquidación de Navidad. Quizás resopla graciosamente en sueños o muerde un pollo de goma que chilla. Lo miras y ves a un buen chico, un miembro de la familia, una niñera para tus hijos. ¿Estás seguro de que entre esta criatura tierna y esos monstruos blindados que desgarraban gargantas en los bosques de Germania hace 2000 años, yace un abismo insuperable de evolución? Crees que la civilización erradicó a la bestia, la disolvió en caricias y comida seca de primera calidad. Te equivocas. Esa es la ilusión más peligrosa en la que vive el hombre moderno. No destruimos al monstruo, simplemente le enseñamos a fingir. Le pusimos una máscara de payaso, pero bajo esa máscara muestra los dientes el mismo moloso romano. La genética no es un borrador que se puede borrar con una goma, es granito. El código ferocitas, la ferocidad que los ingenieros imperiales inscribieron durante siglos en el ADN, no desapareció a ninguna parte, simplemente pasó a modo de suspensión. Duerme en cada rottweiler, en cada mastín, en cada canecorso que pasea pacíficamente por el parque con correa extensible. Es una bomba de tiempo cosida en la biología, y el tic-tac de este mecanismo es silenciado solo por nuestro autoengaño. Acércate más. Mira la anatomía de tu mascota. Descarta el sentimentalismo y enciende la mirada fría del anatomista. ¿Ves esos pómulos? No están creados para masticar gránulos blandos. Son palancas construidas para crear una presión monstruosa. ¿Ves cómo reacciona la pelota lanzada? No es un juego, es un ensayo. En el momento de la persecución en su cerebro se encienden los mismos circuitos neuronales que en su antepasado persiguiendo a un esclavo fugitivo. La dopamina que recibe al atrapar el juguete es la recompensa química por una caza exitosa. Nosotros lo llamamos traer la pelota. La naturaleza lo llama asesinato. A veces la máscara se cae, por una fracción de segundo. Probablemente lo has notado. Un sonido brusco repentino, un olor ajeno, un movimiento incomprensible de la mano. Y entonces los ojos de tu perro cambian. Las pupilas se dilatan, absorbiendo el iris. El pelo del lomo se eriza, formando esa misma cresta antigua. De la garganta escapa no un ladrido, sino un rugido bajo y gutural que hace vibrar el piso. En ese instante el buen chico desaparece. Frente a ti hay un legionario romano. En ese instante entre ustedes no hay amistad,
Solo hay cálculo biológico. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es el líder? ¿Quién es la víctima? Usualmente, esta alucinación pasa tan rápido como apareció. El perro se sacude, mueve la cola y tú exhalas con alivio, atribuyéndolo todo a los nervios. Pero ese momento de verdad fue real. El fantasma de Roma se asomó hacia afuera. Trajimos a estas bestias a nuestras casas, las acostamos en nuestras camas, les confiamos lo más preciado. Creemos que el amor es capaz de reescribir los instintos, pero el amor es un invento humano, y el instinto es una ley de la naturaleza. Los romanos eran más honestos que nosotros. Sabían que sostenían la muerte con una correa y la trataban con respeto y precaución, como a un arma cargada. Nosotros tratamos una granada como si fuera un adorno de árbol de Navidad. Olvidamos las reglas de seguridad escritas con la sangre de las legiones. Y cuando ocurre la tragedia, cuando la mascota doméstica de repente mutila a un niño o ataca a un transeúnte, entramos en shock. Gritamos, «Él nunca hizo eso. Él no es así». No, él es exactamente así. Siempre fue así. Simplemente tú te negabas a verlo. Pero seamos honestos hasta el final. Si el perro es un arma cargada, ¿quién apretó el gatillo? ¿Quién creó este mecanismo? No la naturaleza. El lobo mata por comida, no mata por placer o por guerra. Somos nosotros, la humanidad. Tomamos al depredador perfecto y lo rompimos. Durante siglos realizamos selección para la locura. Descartamos a los buenos y dejamos a los malvados. Cultivamos la paranoia, la agresión, la capacidad de matar sin razón. Nosotros, los humanos, convertimos la lealtad en fanatismo y la fuerza en violencia. El perro es arcilla, y nosotros un escultor loco que modeló de esta arcilla demonios a su imagen y semejanza. El moloso romano es nuestro espejo. Fíjate en su mueca furiosa, plasmada en los bajorrelieves antiguos. ¿Qué ves ahí? ¿Crueldad animal? No. Ves la ambición humana. Ves nuestra sed de poder, nuestro deseo de dominar sobre todo lo vivo, nuestro deseo de causar dolor con manos ajenas. Proyectamos nuestros vicios más oscuros en los perros, amplificándolos cientos de veces. Les enseñamos a odiar, les enseñamos a pelear, y ahora les tememos, los encerramos en jaulas, les ponemos bozales y los dormimos y aprendieron demasiado bien nuestras lecciones. La historia del perro de guerra no es una historia sobre animales, es una historia sobre nosotros, sobre cómo el imperio convierte todo lo que toca en una herramienta, sobre cómo la civilización se construye sobre huesos y sangre, incluso si son los huesos de nuestros mejores amigos. Traicionamos esta alianza, firmamos un contrato con el lobo junto a la hoguera primitiva, prometiéndole compañerismo, y al final lo hicimos esclavo, gladiador y escudo viviente. Y este pecado yace sobre nosotros como una carga eterna. Entonces, ¿quién es aquí la verdadera bestia? ¿El que muerde obedeciendo al instinto y a la orden? ¿O el que da esa orden? ¿El que no conoce la moral? ¿O el que inventó la moral, pero la pisotea por la eficiencia, el oro y el espectáculo? Mira a tu perro una vez más. Ahora duerme. El antiguo código ferocitas duerme en sus genes como un resorte enrollado. Pero la próxima vez que mires en esos ojos leales y profundos, recuerda, estás mirando al abismo que cavaron tus antepasados, y este abismo te devuelve la mirada. Roma no cayó, simplemente cambió la toga por un traje de negocios y la espada por una correa. Y mientras no reconozcamos a la bestia dentro de nosotros mismos, estamos condenados a temer a la bestia que camina a nuestro lado junto a nuestra pierna.